Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia dentro de este programa de conferencias del Plan de Manejo del Centro Histórico de la Ciudad de Chihuahua. Mi nombre es Iris Guerrero y estamos muy contentos de tener esta sala llena, muchas personas interesadas en el tema. Y pues bueno, para dar inicio a esta conferencia les presento al director de este proyecto, que es el doctor Federico Mancera, para que nos ayude a presentar a los conferencistas del día de hoy. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder continuar con esta serie de conferencias vinculadas al plan de manejo del Centro Histórico de la Ciudad de Chihuahua. Este plan de manejo es una estrategia que en términos de desarrollo urbano resulta fundamental cuando se piensa que en el centro histórico hay bienes patrimoniales culturales, hay desarrollo económico, hay desarrollo urbano, hay una alta movilidad de personas, hay residentes, hay muchos sectores sociales que finalmente se resumen en el centro histórico. Diríamos en términos de pensamiento complejo, aquí se ven, es una especie de fractalidad de todo el estado de Chihuahua. Y bueno, desde esta plataforma, la Asociación Civil del Centro Histórico y Urbano de la Ciudad de Chihuahua, que coordina el maestro Juan Manuel Chávez, es quien ha dirigido estos procesos y nos encomendó poder efectuar precisamente este plan de manejo. Entonces, el plan de manejo entonces pretende identificar y lograr la participación ciudadana, permitir y comunicar información de lo que sucede en él. Igualmente identificar los modelos de participación. De tal forma que cuando pensamos estas conferencias es con el fin de comunicar la diversidad, la complejidad de este territorio. Visto desde ámbitos disciplinares tan complejos como es la antropología, como es el desarrollo urbano, como es la planeación urbana, la planeación inmobiliaria, la complejidad finalmente de lo que significa vivir en un centro histórico y al mismo tiempo poder pensar en su planificación. Para esta ocasión hemos invitado a dos personas que tienen un amplio conocimiento sobre el desarrollo urbano y la planificación urbana. Son dos de ellos, es el maestro Claudio Enrique Fierro Islas y el maestro Ricardo Emilio González Calzadillas. Me voy a permitir a leer parte de su currícula. Ellos hicieron favor de compartirlo. Es muy extenso, la verdad, y bueno, voy a hacer una reducción al mismo, si me permiten. El maestro Claudio Enrique Fierro Islas es arquitecto egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara y maestro en desarrollo urbano, con un reconocimiento al mejor promedio de generación de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Chihuahua. Ha sido catedrático en diversas materias de arquitectura y urbanismo del Instituto Superior de Arquitectura y Diseño de Chihuahua y en la Escuela de Arquitectura de Chihuahua entre 1996 y 2007, y recientemente es académico de la Universidad La Salle, Campus Chihuahua. Él participó, de hecho yo creo que es una de las personas que conocen muy bien esta institución, el Instituto Municipal de Planeación de Chihuahua, el cual fue el miembro fundador y que por muchos años trabajó en él coordinando diferentes planes y programas de desarrollo urbano. Del 2012 a 2018 fungió como subdirector técnico del INPLAN. Participó en el Plan Sectorial de Movilidad Urbana Sostenible, en el Plan Sectorial del Manejo del Agua Pluvial, el Plan de Desarrollo Urbano y Centro Población Chihuahua Visión 2040. En el ámbito privado ha participado en más de 120 planes, estudios y proyectos urbanos de nivel metropolitano y municipal, planes del centro de población, diversos planes parciales de desarrollo urbano, estudios de impacto urbano y ambiental y planes maestros. Actualmente se desempeña como consultor en temas de planificación y gestión urbana en el despacho que se conoce como Fractal Estudios Urbanos, el cual es socio fundador desde el 2018, en donde desarrollan estudios urbanos, proyectos de investigación de carácter económico, urbano, sociales y territoriales. Para el caso del maestro Emilio González Calzadillas, él es arquitecto, egresado con mención honorífica en el ISAD, Instituto Superior de Arquitectura y Diseño. Es maestro en desarrollo urbano
con reconocimiento al mejor promedio de su generación de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Chihuahua. Sus estudios se centran en la legislación urbana, gestión metropolitana y el ordenamiento territorial, con un enfoque, obviamente, en el manejo de sistemas de información geográfica. Es catedrático para el Instituto Superior de Arquitectura y Diseño y para ISMUS Norte. Es perito director responsable de urbanismo para el municipio de Chihuahua. Fue consejero representante de la Barra de Arquitectos de Chihuahua ante el Consejo de Planeación Urbana Municipal. Actualmente es representante de la asociación ante el Consejo de Directores Responsables de Urbanismo para el municipio de Chihuahua. Fue fundador de R+, Consultores de Arquitectura y Urbanismo en el 2005, desarrolladora de proyectos en red del 2012. Actualmente también participa en Fractal Estudios Urbanos desde el 2018. Ha participado en estudios de ordenamiento territorial para el análisis y elaboración de políticas de administración pública, el ordenamiento y el análisis de impactos urbanos, gestión particular con fines comerciales, habitacionales y equipamiento. Ha coordinado más de 1,000 hectáreas de proyectos urbanos ejecutivos en diseño geométrico y fraccionario. Más de 200,000 metros cuadrados de proyectos arquitectónicos, ejecutivos de espacio público, comerciantes y vivienda y equipamiento. Bueno, pues dejamos a estos maestros que, como ven, tienen un colmillo muy bien afilado sobre estudios urbanos y que para el caso del centro histórico, el tema inmobiliario y el desarrollo urbano resulta fundamental conocerlo y conocer sus opiniones al mismo. Pues adelante, maestro Claudio. Muchas gracias, Federico, por tan abundantes elogios ahí. Buenas tardes a todos. Les agradecemos mucho el haberse incorporado a esta reunión y esperemos que pues, lo que intentamos exponer sea de interés general. El estudio que nosotros realizamos, en este caso por encargo del fideicomiso del centro a través del arquitecto Juan Manuel Chávez, forma parte, digamos, o intenta dar ciertos datos, ciertas pistas, ciertos conocimientos con respecto a lo que ha sucedido, lo que sucede en este momento y lo que ha sucedido históricamente en relación al mercado inmobiliario de la zona centro. Cualquier estrategia tendiente al manejo, pues al manejo del centro histórico, pues uno de los componentes, de los ingredientes más importantes, pues debe de ser precisamente esta condición de habitabilidad y de preferencia, ¿no?, que pueda tener la población con respecto a la vivencia, pues, de nuestro centro histórico, ¿no?, el cual, pues, poblacionalmente, lo veremos en la presentación, pues ha sido, bueno, históricamente, pues se ha ido deteriorando, ¿no?, en sentido del poblamiento. Y lo interesante de ver dentro de la presentación también es que empieza a haber una preferencia, ¿no?, un repoblamiento dentro del centro, ¿no?, el cual, si bien es incipiente aún, pues, digamos, es una política que dentro de un plan de manejo precisamente sería necesario y muy deseable, ¿no?, poder detonar. Bueno, voy a compartir pantalla con la presentación que tenemos para ustedes. Vamos a accionarla. Ok. Ahí está. Espero que todos estén pudiendo ver la presentación. Sí se ve, claro. Genial. Bueno, esta presentación se divide en varios capítulos. La verdad es que el trabajo implicó la realización de un reporte bastante extenso en contenidos, el cual está a disposición
de quien quiera verlo, pues ahí mismo dentro del fideicomiso del centro histórico. Y en este caso nos vamos a referir a algunos de los puntos más importantes que encontramos dentro del proceso de análisis, ¿no? Establecemos primeramente unos objetivos, un objetivo general y unos objetivos particulares con respecto precisamente al posible repoblamiento o a las estrategias que tendrían que enfocarse en cuanto al repoblamiento del centro, un marco de referencia que nos sirve de ámbito territorial sobre el cual realizamos este análisis, y luego pasamos a una descripción de aspectos sociales, económicos y urbanos que prevalecen o que fueron dentro de la zona centro, donde vamos a hablar de la pérdida de habitabilidad histórica dentro del centro histórico. La verdad es que ha tenido un proceso constante, pues, de despoblamiento, y esto tiene que ver en mucho con lo que sucede también en un entorno inmediato al centro. Ahí veremos ciertos datos con respecto a eso. Luego una ponderación del potencial económico. El centro sigue siendo el sitio concentrador, ¿no? De actividades, de empleo, de los más importantes, si no es que el más importante de la ciudad de Chihuahua. Y en ese sentido, pues también es una cuestión de oportunidad, ¿no? En cuanto a la población, que obviamente, digamos, con tal potencial instalado, ¿no? Dentro del centro, hablando en términos económicos, pues la verdad es que existe muy poca población habitante que aprovecha plenamente ese potencial, ¿no? También debemos de considerar que el centro es uno de los mayores atractores, ¿no? En cuanto a empleo y actividades, lo cual obviamente obliga a la población a viajes bastante largos, ¿no? Hacia la zona centro con esta condición. Luego, el valor patrimonial, ¿no? Que tiene el centro, que tradicionalmente ha sido una limitante en cuanto al desarrollo inmobiliario. La normatividad pues es muy rígida, ¿no? En términos estatales y sobre todo en términos federales con respecto al patrimonio, y en ese sentido, digamos, a través precisamente del análisis de potencialidades y de mercado, también estableceremos algunos puntos de oportunidad, ¿no? Con respecto precisamente sobre todo esos inmuebles que tienen esa condición patrimonial. También el cómo se ha desempeñado la vivienda dentro del centro, obviamente muy relacionada en cuanto a la población, y aspectos de movilidad, ¿no? Que condicionen también preferencias de localización en cuanto a esta población y también en cuanto a las actividades productivas que se desarrollan dentro de la zona centro. De ahí pasamos, y esta parte le explicará mi socio, el arquitecto Ricardo González, pasamos a la determinación del potencial urbanístico que tiene el centro, ¿no? Esto en base a información catastral, a información sobre todo de superficie de predios, de construcción, la propia normatividad del plan director urbano y del plan parcial del centro que define una gran oportunidad en términos de aprovechamiento de potenciales no utilizados dentro de la zona centro. Y bueno, lo explicará más a detalle el arquitecto González. Y conclusiones y recomendaciones para luego pasar precisamente pues, a las preguntas que tengan a bien hacernos, ¿no? Con respecto a todo lo comentado. El centro es necesario, digo, es muy complejo en cuanto a una condición de actividad, ¿no? La verdad es que en el centro se cruzan un montón de intereses, un montón de actividades, condiciones
culturales, pues, que le dan valor y jerarquía, ¿no?, a este lugar dentro de, en lo que se refiere al resto de la mancha urbana, su condición histórica, pues, y esto define que el análisis tenga que ser bastante amplio en cuestión de todas esas fuerzas, pues, tangibles e intangibles que inciden precisamente en la función y sobre todo en el poblamiento, ¿no?, de este primer cuadro de la ciudad. Por lo tanto, buscamos analizar variables de orden social, económico, urbano, también aspectos fiscales, jurídicos y de administración, ¿no?, que nos sirvieran de base precisamente para poder llegar a conclusiones estratégicas, ¿no?, que puedan ser trabajadas precisamente a través del programa de manejo del centro histórico. Entonces, esas condiciones que generan una dinámica actual de desarrollo inmobiliario establecen también el grado potencial para el desarrollo de esquemas de aprovechamiento del suelo e instrumentos que sean capaces de potenciar la habitabilidad y la actividad económica dentro del centro urbano. No estamos, obviamente no intentamos de ninguna forma romper, ¿no?, con una dinámica que ya tiene el centro, ¿no? El centro es y seguirá siendo el lugar de máxima atracción para la población en cuanto a empleo, actividad económica. Sin embargo, sí consideramos que es necesario diversificar esas cuestiones y sobre todo agregar el ingrediente del repoblamiento, ¿no? Población que sea, que de acuerdo a preferencia precisamente, tenga la oportunidad de aprovechar todo ese potencial instalado, ¿no?, dentro de la zona centro, el cual pues ahorita sirve pues de manera bastante amplia pues a lo que es la mancha urbana, y sin embargo pues sí es contradictorio a veces ver que el centro no está realmente poblado, ¿no?, en una proporción tal pues que permita un aprovechamiento hacia estos habitantes del potencial instalado. Como objetivos particulares, se intenta identificar el nivel de jerarquía, ¿no?, que tiene el centro histórico respecto a la evolución de la ciudad, la cual obviamente la ciudad, esta como cualquier otra, es una entidad dinámica, está en constante proceso de crecimiento pues, y de desarrollo, y eso mismo también ha condicionado pues ciertos cambios, ¿no?, sobre todo dentro del primer cuadro, en el sentido del despoblamiento, y que ha permeado a ciertas zonas periféricas dentro del centro. Ya lo veremos a continuación. También la finalidad es caracterizar los componentes funcionales, sociales, económicos que prevalecen en la zona, ¿no?, y que nos dan la actual percepción que tenemos de nuestro centro histórico. Obviamente ahí es necesario detonar condiciones turísticas que tienen mucho potencial en ese sentido, y a la par del repoblamiento. Otro objetivo es evaluar el impacto que dichos componentes han tenido respecto a las condiciones físicas y de mercado de suelo existentes, las cuales pues generan a veces pues ciertos costos, ¿no?, que han vuelto en determinado momento inviables o inaccesibles ciertas acciones de vivienda dentro de la zona centro y que se tiene una oportunidad con respecto a ello. Otro factor es determinar potencialidades y oportunidades para el desarrollo armónico del sector. Y por último, establecer líneas estratégicas que alimenten y promuevan la ejecución de un plan integral de manejo dentro del centro, ¿no?, el cual se está llevando a cabo.
todo esto en base a impactos positivos, ¿no? Medibles y programables. Bueno, el ámbito que nos ocupa es precisamente el polígono que en términos de planeación se establece como centro histórico de la ciudad de Chihuahua. Es una superficie de 136 hectáreas aproximadamente, con una delimitación que tiene que ver con la avenida Niños Héroes, Ocampo, Julián Carrillo, la calle Doceava, la avenida Niños Héroes, todo esto en su costado norte. Al poniente, la calle 14 y Boulevard Díaz Ordaz. Al sur está marcada por la calle 1 de Mayo, calle 16ª, calle Mina, Campo, calle Tercera, calle Jiménez, Séptima y Nicolás Bravo. Y al oriente es línea quebrada también con el trazo de la calle 11, calle Allende y la calle 21. Todo eso define el ámbito territorial, ¿no? Sobre el cual se basa el análisis puntual. Sin embargo, consideramos una mayor amplitud con respecto, sobre todo por la delimitación de ajeps urbanos, pues que son los que nos proporcionan información estadística, digamos, relevante para utilizar dentro del análisis, lo cual crea un área mayor, ¿no? de la que estamos hablando. El centro se compone por 6 colonias, ¿no? En lo particular, o fracciones, no son las colonias completas. Ahí está el barrio de San Pedro, la Colonia Obrera, Pacífico, Parque Rotario, Sector Bolívar y lo que se conoce como el sector centro, ¿no? Estas 6 colonias obviamente marcan la condición fundacional de la ciudad de Chihuahua y digamos en términos de las fracciones que se analizan, ahí vemos las superficies en particular. La zona centro pues es la que tiene una mayor proporción de superficie dentro del polígono, que hablamos de 136 hectáreas. Ahí hablamos de casi 95 hectáreas, donde con datos del último censo, datos 2020, tenemos ahí el número de viviendas, ¿no? existentes en cada una de estas fracciones de colonia que conforman el polígono del centro, para llegar a una cifra de 937 viviendas totales, ¿no? dentro del polígono, donde presentan rangos de habitabilidad pues, muy variables realmente, ¿no? Obviamente la fracción que corresponde a la colonia Pacífico son muy pocas viviendas, todas ellas habitadas, pues una habitabilidad ahí del 100%, hasta, por ejemplo, casos como el de Parque Rotario, ¿no? Que cuenta también con muy pocas viviendas, son 7 viviendas, de las cuales están ocupadas el 28%. Ahí los rangos pues varían, pues digamos en una situación media entre el 60 y el 75, 80% aproximadamente en cuanto a habitabilidad. Y esto significa un promedio de 76.7% de estas 937 viviendas que se encuentran habitadas. Esta cifra significa una importante recuperación con respecto a las últimas cifras censales que son del año 2010, ¿no? Una densidad pues obviamente baja. El centro pues se ha caracterizado por no propiciar en tanto así la conformación de vivienda, una densidad bruta de 6.9 viviendas por hectárea, considerando la superficie total del polígono. Y si consideramos la superficie de manzanas que componen el centro, aquí se descartan las vialidades, tenemos una densidad de 8.8 viviendas por hectárea, la cual pues obviamente nos resulta en un factor muy bajo. ¿Qué tan bajo, no? Sería la pregunta.
Con estos gráficos intentamos contestar esto, ¿no? O sea, analizando también el periodo anterior, el del 2010, ¿no? Que nos ofrecía los últimos datos censales que ahora fueron actualizados con el censo del 2020. Al 2010 había 1,768 habitantes en la zona centro, con una densidad poblacional de 13 habitantes por hectárea. Esa densidad poblacional, era comparable únicamente con sectores o que no son vivienda. Por ejemplo, aquí vemos la clasificación de AGEPS en cuanto a su rango de densidad, comparado los AGEPS que estaban en el 2010 en una densidad igual o inferior a la zona centro, contra los AGEPS que tienen una densidad superior al promedio del centro, ¿no? Y aquí vemos en la comparación, pues resulta que el centro es comparable entonces con zonas periféricas de la ciudad de Chihuahua, ¿no? Zonas en proceso, muchas de ellas en proceso de desarrollo, o zonas sí interiores, pero que no tienen una vocación habitacional. Son áreas industriales, áreas de equipamiento en gran extensión, las cuales pues obviamente pues no cuentan con una gran cantidad de vivienda, ¿no? Y en ese sentido pues tampoco con una gran cantidad de población. Eso es una situación que, si bien existe un aumento en cuanto a la población del 2010 al 2020, donde subimos a 1,814 habitantes dentro de la zona centro, tenemos una densidad pues igualmente baja, ¿no? De 13.3 habitantes por hectárea, donde si analizamos ahora pues los nuevos AGEPS, pues nos resulta en una misma condición, ¿no? Zonas periféricas, zonas en proceso de desarrollo, por ejemplo, estas zonas del poniente, o las zonas no habitacionales, ¿no? Al interior de la mancha urbana. Esto, pues digamos, significa una recuperación ciertamente incipiente, pero que debemos de considerar en términos estratégicos en un reforzamiento, ¿no? de condiciones. Aquí vemos el análisis de la población comparada entre la ciudad de Chihuahua en su totalidad contra los AGEPS urbanos que componen el centro y contra el propio polígono del centro histórico, ¿no? Obviamente, pues la ciudad va creciendo, va aumentando su población y en ese sentido podemos llegar a rangos actuales de 925,700 habitantes aproximadamente, ¿no? Donde los AGEPS, digamos que componen el centro histórico, presentan o habían estado presentando un decremento constante, ¿no? Del 90 hacia acá, 14,385 habitantes al año 1990, lo cual representaba un 2.7% de la población total de la ciudad de Chihuahua. Y cómo fue decreciendo, ¿no? Aquí nos podemos fijar a 10,000, 9,000, 7,397 habitantes en el año 2010, como esto comparativamente al resto de la población de la ciudad también iba decreciendo la proporción, ¿no? Esto es que vivían menos habitantes en el centro proporcionalmente a los que vivían en otras zonas de la ciudad de Chihuahua. 1.7, 1.5, 1.2, ya no llegaba ni al 1% de la población total de la ciudad de Chihuahua la que habitaba en el centro, y como del 2010 al 2020, pues vamos teniendo una recuperación, ¿no? Una cierta, bueno, no tanto aquí en el polígono, en los AGEPS, pero sí dentro del polígono centro, ¿no? Vamos creciendo la población a 7,590 habitantes, lo que significaba el polígono del centro histórico en cuanto a población,
punto 24, punto 22, actualmente el punto 20% de la población habitante, pero con esta recuperación, ¿no?, que vemos del periodo 2010 al 2020. Y bueno, ¿cómo se compone, ¿no?, esa población? Tenemos una muy escasa base de población joven, infantil, dentro de la zona centro. Si lo comparamos con la condición de la ciudad de Chihuahua actual, el 22.4% de su población tiene un rango de edad de 10 a 14 años. En el centro, esta proporción llega únicamente al 13%. Como quien dice, no hay niñez, pues, dentro de la zona centro. Esto mejora un poco, ¿no?, en la población que pudiéramos considerar productiva, población de 15 a 64 años, ¿no?, el grueso de la población, que en la ciudad de Chihuahua representa el 69%, y en el centro histórico, esto es importante, representa casi un 65%. Entonces, estamos hablando de que, si bien es inferior, comparativamente hablando, al porcentaje promedio de la ciudad de Chihuahua, resulta que hay una amplia, pues, un amplio margen de la población que cuenta o tiene una edad que pudiéramos considerar productiva. Y obviamente el centro, pues hablamos de una condición del envejecimiento, ¿no? Mientras la población mayor de 65 años en la ciudad de Chihuahua representa el 8.2%, en el centro ya estamos hablando del 22% de la población, ¿no? Esto también tiene, bueno, en términos estratégicos, pues debe de tener un enfoque en el sentido de la tipología y la oferta de vivienda, ¿no?, que hacemos o deberemos de hacer dentro de la zona centro. En aspectos socioeconómicos, intentamos aquí valorar lo que significa el centro en cuanto a la atracción, ¿no?, que ejerce sobre el resto de la ciudad. Históricamente ha sido el lugar de máxima convocatoria, lo cual se demuestra a través del análisis que se hace, y vemos que en las condiciones actuales preserva esa condición. Se calcula el índice de centralidad de acuerdo a el método Davis, se llama, que pondera ciertos giros económicos, ¿no?, instalados dentro de toda la mancha urbana. Considera las actividades que se realizan en el sector secundario, los servicios financieros y de seguros, los servicios educativos en todos los niveles y los servicios hospitalarios, tanto públicos como privados. ¿Por qué estos en lo particular? Porque son los giros que ejercen la máxima atracción poblacional en sentido de viajes, ¿no? De viajes hasta digamos, de zonas lejanas al centro, ¿no?, con respecto a la mancha urbana. Lo que veíamos en el año 2010 es que el centro, pues, tenía esa condición, ¿no?, de atracción. Nunca la ha perdido. Sin embargo, observamos que al año 2020, esta condición de atracción ha permeado, ¿no?, a sectores periféricos al centro, que tiene que ver con precisamente la instalación de este tipo de giros en zonas cercanas o accesibles al centro. Se fijan cómo, digamos, esta gama, pues, de alta centralidad, casi lineal, tiene que ver precisamente con la conexión de la zona poniente de la ciudad con el centro, a través precisamente de la avenida La Cantera. Al ser el corredor
de máxima confluencia para acceder al centro histórico, era obvio que se iba a presentar una permeabilidad de actividades de esta jerarquía sobre esa línea para llegar al centro histórico. Por lo tanto, el centro se ha puesto relativamente, pudiéramos decirlo así, en competencia, ¿no?, con sectores periféricos en cuanto a la atracción de viajes por parte de la población habitante que busca los servicios. Aún así, el centro ha incrementado en ese periodo de tiempo su índice de centralidad. Entre más cercano a cero, es un mayor índice de centralidad. Y esto tiene que ver con las actividades económicas, ¿no? Igualmente comparamos 2010 con 2020, el centro en aquel tiempo y ahora sigue siendo el máximo concentrador de unidades económicas dentro de la ciudad de Chihuahua, ¿no? Lo que sí ha variado un poco es el tipo de actividad económica que se inserta en la zona centro. Mantienen las microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas una similitud del 6% del total de unidades económicas de la ciudad al año 2020. La macroempresa se dispara, ¿no?, en cuanto a su ubicación en la zona centro. Aquí macroempresa se realiza en base a la clasificación del número de empleados. Obviamente no se trata necesariamente de empresas privadas. Aquí hay muchas, en el centro hay muchas dependencias gubernamentales que concentran una gran cantidad de empleo y han fomentado, junto con también empresas privadas, una localización específica dentro de la zona centro. Lo vemos aquí en el comportamiento de las unidades económicas, ¿no? La micro y la pequeña empresa han decrecido, ¿no?, del 2010 al 2020 su presencia dentro de la zona centro. Hablar de las empresas de 6 a 10 empleados significa uno de los decrementos más importantes, ¿no?, que se han detectado, del 15%. La pequeña empresa en 31 a 50 empleados también ha decrecido más o menos en esas proporciones. Como quien dice, las empresas con rangos de hasta 50 empleos, todas han decrecido su presencia dentro de la zona centro de la ciudad y han dado paso a la presencia de empresas de mayor tamaño, ¿no? La mediana empresa incrementa un 23%, la macroempresa, si bien son pocas, ¿no?, pero han incrementado considerablemente su presencia. Obviamente, pues como son números muy cortos, pues casi que cualquier aumento representa un alto porcentaje, ¿no? De 101 a 250 empleos incrementan de 7 a 16, es un incremento del 128%, y de más de 250 empleos, del 13 a 19, es un incremento del 46%. En términos totales, ha decrecido el número de unidades económicas, pero ha aumentado el número de empleos, ¿no?, concentrados dentro de la zona centro de la ciudad. En cuestión de vivienda, históricamente había existido este decremento, ¿no? Aquí comparamos las viviendas habitadas, 3,183 en el año 2000, en el año 2000, 2005, 3,068, 2010, 2,580, para incrementar, ¿no?, en este último periodo de tiempo a una densidad de 9.1 viviendas habitadas por hectárea. ¿Dónde han sucedido estos cambios? Preferentemente en la zona sur del centro histórico, ¿no? Aquí vemos los AGEPs, donde vemos dónde ha habido en ese periodo de tiempo decrementos e incrementos en cuanto a las viviendas habitadas. Los decrementos más importantes se han presentado en la zona norte del centro histórico. Hablamos de Colonia Obrera, hablamos de Colonia Obrera y el propio sector centro. Mientras que la recuperación en viviendas habitadas ha sucedido en colonias del sur,
Santa Rita, Pacífico, Santa Rosa, sector Bolívar, ¿no? Por mencionar ahí donde se detectan los mayores incrementos en viviendas habitadas dentro del centro histórico. Se realiza este análisis también en sentido de manzanas, ¿no? Lo cual pues obviamente refleja la condición que nos dan los AGEPs. Había 1,768 habitantes en la zona centro al año 2010, 13 habitantes por hectárea, y esta población se concentraba en ciertos puntos del norte, del centro, el barrio de San Pedro, y sobre todo el sector sur, ¿no? Digamos lo que comprende el entorno de la avenida 20 de noviembre y la avenida Ocampo. Lo interesante de ver es que con el incremento de población del 2010 al 2020 de 1,768 a 1,814, que significó un aumento ahí moderado en cuanto a la densidad, pero vemos que se empiezan a abrir nuevas zonas dentro del centro que están captando población, ¿no? Sobre todo en este sector cercano a la avenida o entre el sector de la Ocampo y Díaz Ordaz, ¿no? Mientras que en otras manzanas, pues, que habían tenido viviendas, sobre todo en el sector norte, se está perdiendo población. Así queda un balance, ¿no? ¿Dónde sucedieron las mayores pérdidas de población habitante? Pues sí, en algunas zonas del sur, pero se ha compensado con otras manzanas, en el sector norte y el sector poniente, y hay recuperaciones importantes en todo el sector sur del centro histórico. Más o menos lo mismo sucede en términos de la vivienda, ¿no? 883 viviendas totales contra 937 en el año 2020, de las cuales 579 estaban habitadas en el año 2010, que significaba una habitabilidad del 65%, contra las actuales 719 viviendas habitadas, que significan un aumento considerable de 11 puntos porcentuales respecto a la habitabilidad de las viviendas existentes dentro de la zona centro. En cuestión patrimonial, eso ha sido, digamos, un aspecto ahí, digamos, a considerar, ya que la normatividad no ayuda en mucho, ¿no? A la regeneración, sobre todo de edificios, en sentido de que no se pueden realizar acciones que incrementen, en cierta forma, los potenciales de aprovechamiento sobre predios considerados como históricos o de valor patrimonial. En el centro existen 2,560 predios no patrimoniales y 336 predios que sí son considerados patrimonio histórico. Tienen alguna consideración del INAH con respecto a patrimonio histórico y 36 predios que conforman patrimonio cultural. Esto significa 22,7 hectáreas de predios con carácter patrimonial, histórico o patrimonial, que significan un 17,5% de la totalidad de superficie del polígono del centro y 23,9% del total de la superficie de lotes al interior del polígono. La concentración de estos predios sucede sobre todo en los sectores centrales, poniente y sur, ¿no? Del centro, de lo que se considera centro histórico. Y ahí hay estrategias que podemos fomentar con respecto a su posible revalorización, ¿no? Bueno, revalorización en términos
en términos de inversión, ¿no? Lo cual pues ahí nos mencionará el arquitecto González en su parte. Con respecto a la movilidad, pues digamos, si bien las obras viales que se han realizado dentro de la zona centro han significado también revalorización del espacio público dentro del sector, sí han tenido impactos fuertes en términos de la accesibilidad al centro, ¿no? El centro se ha partido, el centro histórico, en 4 cuadrantes, precisamente por las obras de acondicionamiento, de peatonalización de calles, obras viales que tuvieron que ver con el puente de la Independencia, lo cual, digamos, creó condiciones de difícil acceso precisamente a ciertos sectores del centro. Ahí, digamos, ayuda un poco la función de vialidad, de las vialidades en sentido de pares viales, ¿no? Ocampo con Independencia, Niños Héroes con Juárez y Aldama con Ojinaga, ¿no? En cuestión, son las vías de mayor afluencia y de vinculación de la zona centro. Y deberían de cumplir un papel importante en este aspecto las vialidades perimetrales, ¿no? Que representan conexión en 2 sentidos de circulación. Ahí está la avenida 20 de noviembre, Venustiano Carranza, Boulevard Díaz Ordaz, desaprovechado estratégicamente en cuestión de la accesibilidad al centro, y la propia avenida Teófilo Borunda, ¿no? En la zona norte. El transporte público tiene presencia fuerte dentro de la zona centro. Son 34 de las 57 rutas totales de transporte en la ciudad de Chihuahua que tienen un recorrido o penetración en la zona centro, junto también la ruta troncal. Y en términos de movilidad alternativa, la verdad es que la condición o el desarrollo ha sido incipiente, ¿no? O sea, son ciclovías de corta trayectoria, no tienen conectividad unas con otras, no tienen tampoco una alta presencia en cuanto a conectividad con el espacio público y significan, pues, la verdad que un muy bajo porcentaje, ¿no? Dentro del sector centro. Con esto concluyo mi parte y me voy a pasar, le voy a pasar la palabra al arquitecto González. Adelante, adelante. Les comentaba que vamos a procurar acelerar poquito esta parte. Al momento lo que ha comentado el arquitecto Fierro es más bien el enfoque macro y la relación que tiene el centro histórico con el resto de la ciudad. Es una relación que ha ido en deterioro en los últimos años. Todos conocemos cómo hemos llegado a donde estamos, y pues debido a esas faltas de competitividad del centro es que se motivan estudios y esfuerzos como los que se están promoviendo en estos talleres y en estos esquemas de manejo. Gracias a que obtuvimos información de la Subdirección de Catastro de la Tesorería Municipal, pudimos hacer algunos análisis urbanos que nos permiten conocer bien el centro y perfilar políticas que nos ayuden al desarrollo inmobiliario o al manejo público, o a establecer políticas que vayan más allá que el propio manejo del centro histórico, sino que incidan en la normativa municipal, estatal y, de ser posible, en la federal, a modo de que se permita el hecho de aprovechar el potencial urbano que tenemos. Mencionaba ahorita el arquitecto Fierro una cantidad ahí importante de inmuebles de patrimonio cultural, artístico, histórico, los cuales al momento la verdad es de que se encuentran congelados porque no hay forma de invertir en ellos. La inversión se vuelve compleja a la hora de que se espera que las inversiones sean públicas, las cuales pues no siempre son lo más dúctil, y la inversión privada pues es a cuentagotas. Entonces levantar estos inmuebles, que es un buen porcentaje dentro de nuestro centro histórico, implica mejorar algunas políticas y ser más dinámicos con respecto a la forma de generar recursos. Bueno, empezamos con un análisis cartográfico.
El centro histórico se compone por un total de 200 manzanas. En ellas existen 2.932 propiedades, muchas de ellas propiedades públicas, privadas, en distintos regímenes de propiedad, y muy heterogéneas en su composición. Tenemos predios gigantescos, tenemos predios pequeños, tenemos predios baldíos, predios ocupados al 100%. Es entonces un análisis heterogéneo el que tenemos que realizar. Obviamente el centro histórico se construyó y se edificó antes de cualquier normativa urbana en la ciudad, por lo tanto, las leyes no pueden ser retroactivas. Lo que se proponga aquí, pues no podrá ir en contra del patrimonio cultural, tampoco en contra de lo que ya se encuentra edificado. Es una forma de generar riqueza sobre las oportunidades que detectamos. Dentro de los datos que nos entregó el catastro municipal, identificamos algunos casos especiales. Pueden observar en la imagen propiedades en color azul que les llamamos propiedad compuesta especial. Son principalmente propiedades de gobierno, los cuales son motivo o son el resultado de demoliciones, fusiones, enajenación de vialidades y otros tantos, los cuales pues, inciden de una fuerte manera en cuanto a la cantidad o a la composición más bien de la traza urbana y cómo se impacta la movilidad, como lo mencionaba el arquitecto Fierro. Más allá de esas 5 propiedades especiales que no se han logrado fusionar por cuestiones propias de las administraciones, en particular la estatal, encontramos 14 propiedades que las identificamos como propiedad compuesta. Son propiedades que se puede suponer que son condominios verticales. De los 2.900 predios que identificamos, la verdad es de que 14 en una situación de condominio es una condición precaria, lo cual, bueno, en cuanto a cantidad, por lo que nos sugiere es que pues, no se ha explorado por parte de la inversión privada el desarrollo de proyectos de esta índole, condominios. Sin embargo, bueno, sabemos que hay mucha vivienda, vecindades u otras tantas que son plurifamiliares, sin embargo, pues son de un solo propietario y funcionan en base a renta y pues, es otro enfoque de mercado distinto. Esto es un primer punto muy especial, el hecho de que la mayoría de las propiedades privadas en el centro sean de carácter no condominal. ¿Cómo se distribuye el mosaico de estas propiedades? ¿Dónde están? En esta imagen pueden ustedes apreciar cómo, por decir algo, en propiedad federal tenemos 17 propiedades. La mayoría son templos. En propiedad estatal tenemos 99, hay una gran densidad de propiedades estatales. Y estas propiedades estatales, a pesar de ser el 3% del total de propiedades, se llevan el 13.6% de la superficie. Son propiedades grandes, significativas en cuanto a superficie. Y la propiedad municipal, pues es solamente se identifican 34 de ellas, es el 1%, en realidad es poco. Pero en superficie tiene la misma suerte de las propiedades estatales, eso es un 7%. Dentro de las normativas estatales, municipales que se siguen en cualquier fraccionamiento, debe haber unas áreas de donación municipal. La verdad es que el centro histórico está por debajo de la normativa que se le exige a cualquier fraccionamiento en cuanto a propiedades públicas municipales. Eso es algo de considerar. Y a pesar de que son pocas en cuanto a superficie, en realidad son muy significativas. Hará falta espacio público en el centro, sin duda, pero los parques con los que contamos, la verdad es con ese 7% logran llevar su función. Igual si llegáramos al 12% que marca la norma, más allá de otras tantas índices que marca la Organización Mundial de Salud, pues sería un atractivo para nuestro centro. ¿Qué ocurre entonces con la propiedad simple?
El 94%, casi el 95% de las propiedades dentro del centro son privadas. Sin embargo, solo el 76% de la superficie está dedicado a ello. Significa que son propiedades pequeñas, dispersas, las cuales servirán para proyectos muy específicos, muy condicionados y acotados a su superficie. Sin embargo, pues para que sean atractivos, pues deberán de pasar por procesos de asociación, de 2, 3 vecinos se asocian para lograr un proyecto inmobiliario de mayor tamaño, debido únicamente a la composición de estos predios. La información básica que nos pasa la dirección de catastro es el costo el valor catastral del suelo, el valor catastral de la construcción, y eso nos arroja el mosaico que ven ustedes ahí en grande, que es el valor catastral en millones de pesos, independientemente de la superficie. Es natural que los predios de mayor superficie sean, pues, obviamente, los que mayor precio o valoración tienen por parte del municipio. Este enfoque es un enfoque que lo buscamos así y no tanto en muestreo de valores, debido a que pues, podemos tener una visión amplia con respecto a qué es lo que sucede en cuanto al valor constructivo que existe en el centro, dónde se ubica y pues, cuáles son sus características en cuanto a dimensiones y en cuanto a normativa que les aplique. Este es un análisis muy particular. Es la relación entre el valor del terreno con relación al valor de la construcción. En morado podemos ver los predios en donde el terreno vale más que la construcción que está sobre él. El pecado que tiene este mosaico es que incluye parques, incluye áreas abiertas, incluye áreas públicas, pero se muestra de esta forma para poder conocer el mosaico en su amplio espectro. Estos predios, que vale más el terreno que la construcción, son especialmente llamativos para inversiones inmobiliarias. Repito, en él existen propiedades públicas que sin duda no estamos proponiendo enajenar, solamente hacemos la mención de que el predio tiene más valor como tierra que como construcción. Este es otro de los enfoques. Ya llevamos dos: el valor del suelo y el valor total de la construcción y el valor del suelo con relación a ella. ¿Qué ocurre? Tradicionalmente conocemos el hecho de que los valores catastrales no siempre son valores actualizados. Se tiene la creencia de que no, pues el valor catastral es inferior al valor comercial por beneficios fiscales o para pagar menos predial o para cualquier otra índole conocida por todos nosotros. Por lo tanto, y para poder valorar estos precios a los que tuvimos acceso, nos remitimos a las notas de traslación de dominio. Esto significa registros de venta o de cesión o de herencia que han tenido estos predios. Tenemos registros del año 2010 a mediados del 2020. Son cerca de 10 años de registros de traslaciones de dominio con valor y ubicación. ¿Qué nos dice esto entonces? Nos dice el valor comercial real con el que se tasaron. A la hora de comparar estos valores reales con los valores de tasa catastral, podemos establecer qué tan cercano, qué tan certeros son. Antes de llegar a ello, les comento que en estos 10 años se han hecho 409 transacciones de inmuebles en el centro histórico. Esas varían, obviamente, por mucho en su composición monetaria. Hay algunas de pocos miles de pesos, hay otras de más de 10 millones. No existe una notoria concentración de estos más allá de los predios que adquirió gobierno del estado ahí cerca de la Glorieta, perdón, cerca del Trébol. Hay otros notables como el edificio
donde ahora están las instalaciones de algunas dependencias municipales enfrente de la Plaza de Armas y pues otros tantos. El valor de estas transacciones no ha cambiado mucho en estos años. Del año 2012 al 2019 han oscilado más o menos a los 2 millones y medio de pesos. Esto es en promedio anual. Estos valores son obviamente calculados en base a la inflación, están balanceados, por lo tanto son comparables. Esto significa que el valor promedio de estos inmuebles es de 2 millones y medio de pesos. No es un valor excesivo con respecto a otras áreas de la ciudad. Habrá los casos donde los inmuebles sean muy onerosos. Por ejemplo, ahí pueden ustedes observar en rojo valores superiores a los 10 millones de pesos. Son algunos inmuebles en ese caso. Pero la normalidad es que sean inmuebles que oscilen entre los 2 millones y medio de pesos. Esta es la ubicación donde se han dado estos 409 traslaciones de dominio. Están resaltados en negro los predios en ese caso. No detectamos concentraciones de estos. La verdad es que en estos 10 años el centro se ha movido de manera muy heterogénea, comercialmente hablando. Solamente, como es natural, no se ha comercializado los alrededores de los edificios de alto valor histórico o propiedad pública. Sin embargo, en las áreas interiores pues podemos ver ahí que en realidad está muy repartido la ubicación de estos inmuebles. Ahora, ¿qué tan cierto es esto que estamos hablando? Entre la relación, el cociente entre las notas de traslación de dominio que les comento, 409 inmuebles, en relación a su valor catastral, la verdad es de que la mayoría se encuentran, y lo vamos a ver en la imagen que sigue, perdón, la mayoría se encuentran oscilando el rango de 1, es decir que el valor del inmueble comercial es muy parecido al valor, perdón, catastral. Esto nos valida el resto de la información. Si pueden ustedes observar, la mayoría de las propiedades están en color o azul o verde bajito. Esos son propiedades que incluso están valoradas comercialmente hasta un 50% por arriba de su valor catastral, lo cual es normal de cualquier mercado y nos valida en mucho la información y es una, permítame la expresión, es una estrellita al programa de actualización catastral que tiene la subdirección de catastro del municipio. Identificamos que se ha hecho bastante trabajo y las áreas de errores o de desactualización son pocas. Existen algunos casos muy específicos en donde los valores comerciales superan las 2.5 o hasta las 10 veces su valor catastral. Sin embargo, pues son las menos. Otro análisis que hicimos es, bueno, está bien, qué bueno que Catastro tenga actualizado esto, que se esté pagando el predial en forma y qué bueno que se comercializaron 409 unidades ahí en el centro en estos últimos 10 años. Pero, ¿qué significa en términos de valor? Bueno, identificamos más de una treintena de propiedades que se han vendido al menos 2 veces en estos 10 años. En lo que ven en pantalla es la relación de la más reciente de los valores con respecto al primero. Actualizado a la inflación, por lo tanto, son comparables sin importar el año en el que se hicieron estas transacciones. La mayor parte de estos movimientos tiene sentido positivo, es decir, que naturalmente se está valorando. La mayoría oscilan del 1.2 al 2 veces el valor con el que se adquirieron anteriormente. Eso es un comportamiento sano del mercado. Pero es también notable, lo ven ustedes en azul, inmuebles que se vendieron por menos de lo que se habían adquirido anteriormente.
La mayoría de estos casos son marginales las diferencias, 0.92, 0.99, 0.96. Y hay ahí por ahí 2 o 3 casos en donde se vendieron a un precio muy inferior a lo que originalmente valían. Seguramente es una anomalía muy especial. Sin embargo, pues nos permite también darle garantías al hecho de que invertir en el centro es una buena inversión. ¿Por qué? Porque el inmueble se valora. Más allá del tema de la condición con el que uno lo adquiera y lo venda, los casos en donde han sucedido varias compraventas han sido casos exitosos. Esto le debe de dar certeza a cualquier desarrollador acerca de pues, sus pretensiones de desarrollo. Bueno, otra área de oportunidad, predios baldíos y sin construcción o predios subutilizados. Hemos hablado mucho de baldíos en el centro, mucho de baldíos. Sin embargo, no hemos podido lograr, a través de estos años de planeación, identificar el valor de los predios subocupados. Ustedes aquí en la imagen de la izquierda pueden apreciar esos predios subocupados en tres gradientes, hasta el 5% de ocupación, del 5 al 10, del 10 al 20. Se presuponen que son predios que no tendrán construcción, pero tienen un uso, son estacionamientos, tienen una dinámica comercial muy específica, los cuales pues atienden una necesidad. Sin embargo, en términos urbanos, en términos de ciudad, de todos, pues se vuelven en una alternativa y en espacio disponible, del cual no existe mucho en el centro histórico. Ahora, esos mismos predios en la imagen de la derecha, ¿qué significan en valor? La verdad es que ellos no son, en términos catastrales, muy caros de valor. Llegan a ser, en su gran mayoría, hasta predios de hasta 5,000 pesos metro cuadrado, lo cual, pues bueno, le da un atractivo adicional. Aparte de que son pocos, en realidad es que no se han valorado mucho en cuanto a su precio. Otra cosa es la disponibilidad de venta, pero su precio se mantiene y se mantiene accesible, lo cual pues también es algo muy atractivo. Bueno, eso es en la condición física. ¿Qué ocurre con la condición normativa? Para toda la ciudad, ahorita tratando el tema del centro histórico, la ciudad administra el desarrollo de los predios y de las construcciones a través de su plan director de desarrollo urbano. La principal herramienta de control del desarrollo es el uso de suelo. Muchos conocemos el término. El centro histórico tiene la gracia de tener usos de suelo específicos, especiales, los cuales se otorgaron desde el plan parcial del centro de muchos años atrás, incluso años antes que el propio plan director, que hay que reconocer que ese plan director no hizo a un lado esos usos de suelo, sino que los reconoció, los adoptó. Y son usos especiales que no se encuentran en otra parte de la ciudad, son usos bondadosos en cuanto a las restricciones. Son usos que reconocen los corredores, reconocen las áreas de valor patrimonial, los nodos urbanos, nodos emblemáticos, y les reconoce su estado urbano. Tenemos esta condición normativa a la izquierda y al área derecha tenemos un llenos y vacíos de áreas edificadas, lo cual nos permite establecer algunos otros indicadores bien interesantes. Los dos principales mecanismos de control que tienen los usos de suelo es el COS, que es un coeficiente de ocupación del suelo, y el CUS, es un coeficiente de uso de suelo. El primero se refiere a la huella edificada de una construcción. El COS, por lo tanto, no puede ser mayor de 1, no pueden edificar más allá del límite de la construcción. En el caso del centro histórico, los COS normados, el mayor, es de 0.9,
es decir, no se puede edificar más del 90% de esa construcción. Obviamente no es retroactivo, propiedades que ya están edificadas, históricas y de tiempo atrás, hasta un 100%, bueno, se respetan, no es la intención normar en contra de ello por parte del plan director. Además, no podría hacerlo porque la mayoría de ellos son inmuebles protegidos. Pero bueno, tienen esa condición, tienen esa licencia de desarrollo, hasta tanto porcentaje. Arriba a la izquierda pueden ver las distintas composiciones de estos grupos. Hay una amplia zona, coincidentemente la zona en donde se está poblando, donde se puede desarrollar hasta el 90% de estos predios. Bueno, eso es en cuanto a la normatividad, es lo que se puede hacer. Abajo a la izquierda pueden observar la realidad, qué es lo que existe. Entonces ahí podemos ver una amplísima gama de condiciones. Desde los predios que no están edificados en absoluto, que están en verde, hasta los predios que están mayor del 90%, que los pueden ver en rojo. ¿Qué ocurre entonces? Si hacemos la resta simple entre lo que tengo edificado y lo que se me permite edificar, o viceversa, hay un cociente ahí en términos de que hay predios los cuales ya están saturados, ya aprovecharon el máximo de su potencial edificable en cuanto a la huella, que ustedes en la imagen grande lo pueden percibir en color azul. Pero hay otros tantos los cuales no han aprovechado esa edificación. Hay unos, pueden notar fácilmente los baldíos, que son los que tienen menos aprovechado, obviamente, su edificación. Y hay un gradiente de estos potenciales. Eso es en cuanto al primero de los coeficientes. El otro, como les mencionaba, es el coeficiente de uso de suelo. A diferencia del otro, que es solo la huella, el coeficiente de uso de suelo tiene que ver con los niveles de edificación. Es la cantidad de metros cuadrados en relación del lote que se pueden edificar. Si ustedes tienen un CUS de 2 y tienen un lote de 200 metros cuadrados, 2 por 200, pueden edificar 400 metros cuadrados. Es una licencia que se les otorga gracias al uso de suelo que tienen. Y como les mencionaba anteriormente, algunos de los usos del centro histórico tienen estos coeficientes, la verdad, muy generosos. Hay algunos usos que tienen un CUS hasta de 6.4, eso quiere decir que se puede edificar hasta 6 y casi media veces la superficie de ese terreno. Es muy notable que la ciudad judicial tiene ese uso de suelo, por eso pueden ver en la imagen de arriba a la izquierda ese gran lunar rojo. En realidad ese predio pudo haber sido desarrollado incluso más de lo que en realidad fue, siguiendo la normativa municipal. Bueno, en el ejercicio, igual que el del coeficiente de ocupación, el ejercicio del uso de suelo nos da mayores áreas de oportunidad. Sí, por el simple hecho de que pues, no todos los edificios se han desarrollado en altura, unos por imposibilidad normativa, otros por imposibilidad económica, pero hay una fuerte posibilidad de desarrollo sobre ellos, únicamente atendiendo a la normativa municipal. En ese caso, pues pueden ustedes observar que son pocos los inmuebles marcados en rojo los cuales exceden de la normativa. Y la gran mayoría, bueno, pues tienen áreas importantes, son los en verde clarito. ¿Qué ocurre a la hora de hacer la división? Bueno, nos da oportunidades grandes. A la hora de que podemos hablar de activos. Un activo en una propiedad puede ser metros cuadrados de construcción, puede ser valor, año de esa construcción, qué tan reciente se remodeló, el propio uso de suelo. Pero también hay valores intangibles, hay activos intangibles. Uno de ellos es la potencia que les dan estos coeficientes, entre muchos otros que pudieran aplicarse. Estos son los más importantes. Significa que yo tengo un activo, ¿sí?
tengo un inmueble patrimonial, digamos que tengo una casona antigua, INAH no me deja, por supuesto, no me permite acondicionarla a niveles o en forma agresiva, no la puedo desarrollar, pero tampoco tengo dinero para hacerlo. Y muchas personas están así, y el propio gobierno está así. Es poca la posibilidad que tienen para estar enajenando bienes inmuebles para eventualmente convertirlos o darles un uso cultural o más allá de la simple fotografía o la simple postal. Esta es una propuesta que estamos haciendo en nuestro estudio. Es una propuesta de inclusión a la normativa municipal con la finalidad de generar recursos sin edificar, sin vender y sin comprometer la integridad de estas edificaciones. Esto es uno de las conclusiones a las que llegamos en este estudio. ¿Qué significa esto? Significa que, bueno, yo pude haber desarrollado 2 niveles más de mi construcción, pero por cualquier cosa no puedo hacerlo. ¿Qué significa eso en cuanto al valor? Multiplicando esos metros cuadrados posible por el valor del mercado típico, llegamos a estos rangos que ustedes ven en la imagen izquierda. Son posibilidades especulativas en cuanto al valor de ese potencial. Es un activo, es mío. Hay predios que incluso tienen más de 50 millones de pesos guardados en potencial. ¿Sí? Es el caso de la UAI, es el caso del mercado por ahí que se quemó, Tecmilenio. Hay predios jugosos, más de 50 millones de pesos, y hay muchos otros ahí en un rango del millón a los 10 millones de pesos en potencia. ¿Sí? Y bueno, digamos que muchos de ellos son públicos. En la izquierda pueden ver ese caso en completo mosaico. En la imagen de la derecha se discriminan las propiedades públicas, y ustedes pueden observar que incluso hay propiedades privadas que tienen acceso a estos mecanismos. Si en algún caso las normativas impiden que se enajenen bienes inmuebles, bueno, pues no nos vamos por el primer escenario, nos vamos por el segundo. ¿Y qué significa esto? Significa que mediante algunos mecanismos que estamos anotando en el documento podemos transferir esos potenciales. Es decir, alguien en otras zonas de la ciudad que le están faltando metros o tenga un proyecto, un plan de inversión el cual no es posible desarrollarlo, necesita desarrollar más metros cuadrados para que le den los planes de inversión, pueda acercarse con un organismo gestor del suelo. Por supuesto tendrá que ser un organismo vigilado, ciudadanizado y muchos otros controles, porque se trata de la transferencia de dinero en papel, pero dinero. De tal forma que se pueda acercar a este organismo, que pueda vincularlo con el promotor de algún predio en el centro y puedan transferirse esas potencialidades al grado de decir, bueno, yo tengo estos 5 millones de pesos, 6 millones de pesos en potencia, bueno, te los transfiero, la otra persona puede utilizarlos traducidos en metros cuadrados, el municipio podrá tomar parte de ese tiempo, de ese canje, y lo más importante, que se puede normar que no todo ese canje sea para el usufructo del propietario, por supuesto. Se puede normar que ahí, en el compromiso de la transacción, una buena parte, la parte significativa, sea invertida directamente en la habilitación del bien inmueble. ¿Qué genera eso? Genera usos sobre los activos propios de tu inmueble, genera recursos, genera que no haya la necesidad de estar esperando alguna inversión pública o algún otro desarrollador al respecto, y trae otros tantos valores adicionales. Este es solamente uno de los ejemplos que si tienen a bien leer el informe podrán analizarlo. Y esto se logra con lo que ya tenemos. Ahora,
Seguramente muchos de ustedes están muy bien enterados con respecto a esta política del municipio de Ciudad Central, que libera en corredores urbanos y en otras áreas de la ciudad estos potenciales urbanos, que les da posibilidad de edificarse a mayor densidad o mayores alturas. Bueno, estos mecanismos se pueden sumar a aquellos, de tal forma de que no estamos hablando de cosas imposibles. Sin embargo, pues es algo que deberá ser muy normado, que tendrá que tener muchos ojos de la autoridad, muchos ojos de pues, la ciudadanía en general, como una idea de generar recursos para el centro, más allá de los que actualmente se generan por una dinámica inmobiliaria natural. 409 ventas en 10 años en un área tan grande como el centro histórico, a pesar de ser inmuebles de mayores a los 2,5 millones de pesos, pues en realidad es algo que no sea, o sea, que es lento. Tenemos que incentivarlo. Entonces, en base a lo que se ha analizado, pues tenemos varias áreas de oportunidad. La primera son los baldíos, como se había mencionado. La otra es la posibilidad de la transferencia de potencial. La otra es la recomposición normativa y otras tantas que si gustan podemos discutir en otro momento. Ya como conclusión de esto y para pasar a las preguntas, el arquitecto Fierro pues, les va a compartir un poquito de las conclusiones a las que llegamos en el estudio en general. Sí, bueno, lo que vemos... Ah, caray, ¿qué pasó? Ah, ya, comparte pantalla. Ahora sí. Ay, ¿qué pasó? Ok, perdón. Bueno, es necesario, obviamente, esta política de transferencia de potenciales que significa incentivos pues, hacia el desarrollo, debe de ser enfocada tanto para la vivienda como para la microempresa. Y esto también debe de tener canales pues, administrativos, pues como mencionaba Ricardo, bastante bien establecidos, ¿no? Y rígidos. Se puede complementar el programa Ciudad Cercana, ¿no? Es el cual pues ya está en marcha, ¿no? Para la densificación en ciertas zonas de la ciudad. El bono urbano pues, es un aspecto importante ahí, ¿no? El bono urbano se refiere pues a ciertas concesiones, ciertos permisos fast track, si tus acciones pues van de acuerdo al marco normativo y sobre todo a una política de regeneración del centro. Ventanilla única para realizar esos trámites y factibilidades express, ¿no? ¿Por qué vamos a pedir una factibilidad de servicios de agua potable? Pues para la zona centro, si es una zona ya servida, administrada, ¿no? Con infraestructura puesta a pie de lote, ¿no? Y sobre todo que muchas de las acciones que se pudieran hacer en el centro tienen que ver con la regeneración de edificaciones existentes que ya cuentan con servicios, ¿no? O sea, pues es ahí es incongruente que te pidan una factibilidad, ¿no? Siendo que ya la tienes o ya la habías tenido. Enfatizar y dirigir inversiones de vivienda en el primer cuadro que tiendan a revertir el despoblamiento, ¿no? Esto requiere diversificar tipologías arquitectónicas,
el reaprovechamiento de edificaciones existentes, el máximo capital de aprovechamiento del centro, digo, con la carencia que tenemos de predios baldíos, pues es el reaprovechamiento. La mezcla de usos de suelo, comerciales y habitacionales. Agrupar lotes, ¿no? En esfuerzos de inversión conjunta. Resulta a veces ilógico ver un predio que funciona como estacionamiento, que es vecino de otro predio con el mismo aprovechamiento. Y no más porque son propietarios distintos, pues funcionan dos estacionamientos de manera independiente cuando pudieran juntarse en una inversión conjunta y capitalizar un proyecto de dotación de estacionamiento que tuviera un mayor impacto, ¿no? Para la zona de la que estamos hablando. Esto con respecto a estacionamiento, esto mismo puede suceder con vivienda, con comercio, y existen varias modalidades para poderlo hacer, ¿no? Asociación público-privada, que tiene que ver con facilidades de gobierno asociados con el inversionista privado para la realización de acciones. Asociaciones de inversionistas, que tienen que ver con muy probablemente el establecimiento de sociedades de inversión, esquemas de participación, propietarios inversionistas. Esto es, el propietario que no tiene el capital para desarrollar su terreno, pues tenga los canales y la vinculación con inversionistas que puedan hacerlo y que al mismo tiempo el propietario tenga una participación, ¿no? En cuanto a las ganancias. Detonar la inversión en proyectos de estacionamiento masivo al interior de la zona. Esto tiene que ver con estrategias de movilidad. Es importante la accesibilidad y la vinculación para detonar proyectos. Y en puntos estratégicos periféricos al centro. Lo cual se puede facilitar con el mejoramiento del transporte público, estrategias de calle completa, ciclovías, circulación ciclista preferente, zonas 30, y peatonalización, continuar con procesos de peatonalización de calles. Inversión y diversificación del sector de mercados y definiendo un polo de abasto de carácter urbano. La zona esta, ¿no? Donde se quemó precisamente el mercado, puede tener obviamente el potencial, pero máximo, para el desarrollo de un proyecto de inversión que pudiera convertirse hasta en proyecto piloto, ¿no? De este tipo de políticas. Cartera de proyectos detonadores de carácter mixto y complementario en grandes baldíos, ¿no? Que son pocos, pero existen. Establecimiento de sistemas de control de coeficientes de aprovechamiento del suelo que tiendan a conformar mecanismos para transferencia de potenciales urbanos. Todo lo que hablaba Ricardo, ¿no? Existe un gran potencial, un gran capital en cuestión del CUS, del coeficiente de utilización del suelo, no aprovechado y que en muchos de los casos no va a ser posible aprovecharlo por las cuestiones físicamente, pues, por las cuestiones normativas, ¿no? Y en ese sentido, pues, ¿por qué congelarlo, no? ¿Por qué congelar al edificio? Ten la posibilidad de comercializar, de transferir tu potencial a otra zona de la ciudad donde se requiere y donde se puede, y de acuerdo a ese capital, ¿no? Redituado a través de la venta, podríamos decir, de tu potencial de aprovechamiento, tener capital necesario para la regeneración, por ejemplo, de edificios históricos. Básicamente, con esto concluimos nuestra presentación. Muchas gracias y abiertos a las preguntas. Excelente. Gracias por todo el contenido y todo lo que nos presentaron. Ya hay algunas preguntas que se respondieron en el chat por parte del maestro Claudio Fierro, así que voy a hacerles aquí el resumen de algunas que veo que bueno, hay quienes preguntaban ya sobre algunas normativas o propuestas, que es lo que acaba de mencionar, pero hay una pregunta interesante, bueno, hay varias, perdón, todas son interesantes, pero hay una que no se ha tocado, que hablaban acerca de, bueno, hay muchos estudiantes, como ven, del TEC. Permítanme. Bueno, preguntaba, por ejemplo, Julisa Rencedis,
¿Cuál consideran que es la principal razón por la cual se despobló el centro? Sí, mira, Julissa, en realidad esto ha sido una situación histórica. Desde hace mucho tiempo el centro urbano se viene despoblando y esto tiene, es proporcional al crecimiento de la ciudad en otros sectores, ¿no? Obviamente el mercado inmobiliario refiere a sus nuevas zonas de desarrollo, digamos, como lugares con las mejores condiciones, con la mejor capacidad para vivir, y en ese sentido, mucha de la población pues sale del primer cuadro de la ciudad hacia sectores que les ofrezcan sobre todo una tranquilidad, ¿no? O una habitabilidad. Es muy difícil a veces para nosotros convivir con otros usos de suelo, ¿no? Dentro de nuestro mismo entorno. Realmente no estamos tan acostumbrados a ello, ¿no? O sea, donde finalmente nuestro lugar de vivir, pues, digamos, siempre buscamos esta tranquilidad. Y en el centro, pues, no es tan factible o tan posible, ¿no? Esa, digamos, entre comillas, tranquilidad, ¿no? Siempre vamos a tener la convivencia de actividades económicas, de otros usos de suelo, que, digamos, por otra parte, tienen grandes ventajas, ¿no? En el sentido de que si vivimos en el centro, a lo mejor en planta baja, pues tenemos el Oxxo, tenemos el comercio, tenemos las actividades, tenemos la escuela cercana, tenemos empleo cercano, y pues esto ya es una cuestión de preferencia, ¿no? O sea, ¿qué ponemos en la balanza con respecto a lo que nosotros queremos en sentido de la realización de nuestras actividades? Excelente, muchas gracias. Magdalena comenta, ¿qué propuesta normativa sugiere para posibilitar la redensificación del centro histórico y aumentar la plusvalía de los inmuebles para atraer la inversión inmobiliaria? ¿Se escucha? Estoy en el audio de la otra computadora. Sí, adelante, te escuchamos bien. Bien. Bueno, como mencionábamos, no existe posibilidad de encontrar predios grandes, o sí existe, pero son muy acotados, predios grandes baldíos. Pero sí hay predios subocupados pequeños. Una de las principales causas de que no se han desarrollado proyectos inmobiliarios en el centro es por la inaccesibilidad de un predio que te dé para la inversión. Si vas a edificar, aunque pudieras hacerlo, 3 o 4 casas en un predio pequeño, la verdad es que la inversión muchas veces no te da por la cantidad de metros cuadrados que necesitas edificar para compensar todos los gastos o aquellas inversiones que debas de hacer como desarrollador. Si lo observan en San Felipe, en Santo Niño, otras áreas periféricas al centro, que se están elaborando proyectos de densificación, sobre todo unidades de condominio. Son unidades que tienen más de 18 o 20 unidades privativas, es decir, casas, las cuales te dan para comercializar tu inmueble, ¿no? Ya no vendes 6, no ubicas 6, ubicas 18. Eso solamente se puede dar en predios grandes. Entonces, una de las principales estrategias que podemos nosotros promover es la redelimitación parcelaria o la asociación entre propietarios, lo cual permita conformar predios de mayor tamaño. Ese es como un punto muy origen a la resolución del problema. Otro problema al cual pues estamos desafortunadamente enfrentándonos a nivel ciudad es que si bien esas unidades de vivienda que se están edificando resuelven pues, una cantidad importante de unidades nuevas, incorporaciones al mercado, en realidad tienen su valor alto
no es un valor asequible hasta ciertos estratos económicos. Por lo tanto, pues esa es una tarea que tenemos pendiente con respecto a la forma de encontrar los mecanismos apropiados, ya sea subsidio o de organización del desarrollador y de la autoridad, para poder generar dinero o recursos que permitan orientarlos a edificar vivienda económica. Porque no solamente se trata de densificar, sino se trata de democratizar la vivienda. ¿Por qué este tema es importante? Porque pones viviendas de alto nivel, son viviendas en edificios altísimos, rascacielos, de gran valor. Hay un fenómeno, aprovechando que hay muchos estudiantes, investigan gentrificación, en donde se desarrolla esa torre, pues en realidad los usos colindantes estarán sujetos a exclusión social. Entonces, si no se lleva de la mano con políticas de subsidio, entiéndase la palabra sin significar regalar dinero, para democratizar esa vivienda, existe el riesgo de que esa densificación sea elitista y no es algo que sea deseable para un centro histórico. Bien. Pregunta Federico Mancera. ¿En qué normativa se incluiría las variables de activos de propiedad y los valores de transferencia? Sí. Una buena parte en los reglamentos de construcción y de desarrollo urbano, ¿no? En el sentido de cuadrar el marco normativo bajo el cual, sobre todo, estos instrumentos como transferencia de potenciales urbanos puedan, digamos, desarrollarse normativamente. Y sobre todo las reglas que tienen que ver con esta densificación, ¿no? Ha habido esfuerzos en los reglamentos con respecto, sobre todo por el caso de Ciudad Cercana, de establecer estas condiciones adecuadas, ¿no? De convivencia, de este tipo de densidad contra densidad pues más baja, ¿no? Que es la que prevalece en la ciudad. Ciertamente hay que trabajar mucho con respecto, por ejemplo, a qué predios pudieran ser susceptibles para esa densidad. Como mencionaba Ricardo, y sobre todo por los impactos que causan este tipo de edificación a predios colindantes, es necesario trabajar en sentido de las normas de colindancia y de convivencia, ¿no? De estos inmuebles densos, altos, con un entorno que en lo general es bajo, ¿no? En cuestión de alturas. Y la otra parte tiene que ver con la ley, ¿no? La ley de catastro deberá hacer adecuaciones en este sentido. El código municipal también deberá que este es de carácter estatal. La ley de ingresos, sobre todo la ley de ingresos del municipio, que es donde se establecería o se instrumentaría precisamente esta condición o esta posibilidad de transferencia de potenciales y bueno, los mecanismos ya están en los otros reglamentos, ¿no? Pero finalmente sería la ley de ingresos del municipio, ¿no? La que ahora sí que tuviera la ejecución y el procedimiento para el cual poder acceder, ¿no? Al incentivo de transferencia de potencial. Y ahí hay que aclarar que esto serviría de instrumentación para algo, un concepto que ya lo establece, está ahí en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua. Ahí está un capítulo, un apartado, precisamente que habla de la transferencia de potenciales urbanos. Excelente. Carlos Ochoa pregunta, ¿qué conlleva para una colonia tener plusvalía? ¿Consideran que las colonias del centro tienen buena plusvalía? A ver,
¿Qué implica tener plusvalía? La plusvalía es, obviamente, cómo se valora tu predio en relación a tu entorno. Actualmente hay zonas del centro que no tienen plusvalía. Hay otras donde sí. Como mencionaban anteriormente, la plusvalía corre el riesgo, si no se hace de una forma ordenada, de generar presiones económicas que terminen por expulsar población. Sin embargo, el centro de la ciudad por sí solo tiene una limitada plusvalía, pero está cubierta en gran medida por la plusvalía de las zonas periféricas a ella. El corredor que mencionaba el arquitecto Fierro a principios de la presentación, del índice de centralidad, como a pesar de que el centro está generando viajes, generando interés, eso significa plusvalía, se traduce en plusvalía. Sin embargo, el cinturón perimetral a él genera mayor atracción, tiene mayores condiciones de movilidad, de accesibilidad, de disponibilidad de predios, no está tan lleno de inmuebles catalogados o no quiero usar la palabra limitantes normativas que hacen que esas zonas tengan mayor plusvalía y por ende el centro sea opacado por ello. Es por ello que necesitamos promover políticas específicas para el centro histórico a fin de que pues, se vuelvan competitivos a las otras zonas periféricas. Porque si te vas a iguales, bueno, pues todos conocemos que pues, es más llamativo una oficina, un corporativo en San Felipe que a lo mejor en Colonia Obrera, que está más cercano al centro, que tiene más broncas de accesibilidad. Sin embargo, lo vimos ahí con los números de las traslaciones de dominio. Se están valorando los inmuebles del centro histórico. Eso significa que están adquiriendo plusvalía y están adquiriendo un cierto interés. Lo único que hace falta es generar los mecanismos suficientes para que aquellos inversionistas que están así, que no les cuadran los números para su inversión en cuestiones comerciales o de vivienda, que les falta ahí un porcentajito para que les sea negocio, cómo lograr que se detone eso. En el momento en donde ocurra eso, donde ocurra la libertad de que cuadren estos números, podremos observar cómo florece la llamada plusvalía en el centro histórico. Muy bien, tenemos muchas preguntas y se nos está acabando el tiempo, así que vamos a darle la palabra para un comentario porque Guillermo Soto tiene una pregunta muy buena relacionada con la transferencia de potencial. Guillermo, no sé si quisiera encender su micrófono para que nos haga la pregunta. Hola, gracias, buenas tardes. Más que pregunta, era un comentario. Déjame bajarle aquí el volumen. Sí. Perdón. Listo. Sí, el tema de la transferencia de potencial lo estamos viendo hace más de 20 años. Y la realidad es que no hay claridad. O sea, yo he escuchado N teorías al respecto, pero no hay claridad en la forma de aplicarlo. De hecho, como lo comentaba ahí en el chat, nadie, al menos su servidor, no lo ha entendido o no me lo han explicado correctamente. Lo hemos visto desde hace 15 años en el INPLAN y en la ley, etcétera. Es una figura que suena teóricamente muy bien, pero la realidad es que, insisto, gente de la Ciudad de México que lo han implementado o tratado de implementar, no hay una claridad en cómo hacerlo. Es difícil de medir. Es una opinión que comparto nada más. Y yo sí creo que, amén de que el ejercicio presentado es muy bueno, es muy padre análisis el que nos están compartiendo. Yo sí sería la idea de trascender, como lo puse en la última nota, el tema del análisis, para que no sea análisis parálisis, y pasar a acciones más concretas, ¿no? Medibles y sobre todo que sean viables. Al igual que el reagrupamiento parcelario que mencionaron los expositores, pues es otro concepto que
que realmente estás parte de un supuesto de que todos los propietarios de las pequeñas y grandes propiedades del centro quieran ser desarrolladores inmobiliarios. Creo que hay que ver, lo puse ahí también en el chat, lo que nos dice la ciudad. O sea, hay que escuchar a la ciudad, ver qué nos dice la ciudad. Suena raro, ¿no? Ver qué nos dice. Pues sí, ver qué nos dice, porque como que manejamos la información, la informática, pero no vamos al meollo. Concluyo para no quitarles mucho tiempo. Yo soy un convencido que mientras no se vea la rehabilitación o la revitalización del centro histórico desde un punto de vista mixto del desarrollo urbano, mezclado junto con el desarrollo inmobiliario, vamos a estar platicando aquí dentro de 20 años el mismo tema. ¿Y qué se requiere? Pues más que el estacionamentito, más que la tiendita, yo creo que se requiere una visión macro, y además creo que el tiempo me da la razón. Tengo 40 años o 40 y tantos años en este tema del desarrollo urbano e inmobiliario en Chihuahua, y la realidad es que yo estoy convencido, podrán algunos estar de acuerdo, otros no, de eso se trata el diálogo, de que mientras no haya una visión macro en la que participen tanto el particular como la autoridad, insisto, vamos a ir platicando, vamos a seguir teniendo estas reuniones dentro de 15 años. Creo que el tema que menciona el arquitecto es muy válido, el tema del organismo gestor del suelo. Hay mucho estudio, su servidor ya le ha metido muchas horas junto con muchas gentes al tema del organismo gestor del suelo. Yo creo que un esfuerzo importante de esta comunidad que tenemos interés en el centro y en la ciudad debería ir por ahí, ¿no? En hacer realidad el tema del organismo gestor del suelo, que sería el gran paso o el gran objetivo, la gran meta para poder detonar el tema inmobiliario en el centro. Porque hablamos aquí de que en 10 años creció 54 viviendas. Digo, por favor, ¿qué nos está diciendo la ciudad? Pues que no pasa nada en el centro. En 10 años no ha pasado, es más, se ha deteriorado, no solamente no ha crecido el punto 90 que mencionaba Claudio, no ha pasado absolutamente nada. ¿Qué nos dice eso? Creo que ahí es donde yo insisto, tenemos que escuchar a la ciudad. Oye, urbanista, en 10 años aquí no ha pasado nada, algo no estamos haciendo bien, definitivamente. Y lo que hemos planteado, pues no ha trascendido, porque las buenas intenciones tienen 40 años, documentadas, y la realidad es que el centro va para atrás en el sentido de que cada vez pierde más vitalidad. Ya dije que me iba a callar. Muchas gracias por permitirme hacer uso de la palabra. Esa es mi visión del centro. Insisto, pragmatismo, realidad y metas realizables. Si no, aquí platicamos dentro de 10 años en otra mesa igual de interesante con esta. Muchas felicidades a Ricardo y a Claudio. Los felicito por el nivel de detalle del análisis. Me parece muy interesante, muy padre. Y yo creo que es el punto de partida para poner en la mesa acciones concretas más allá de las que ustedes están proponiendo, que creo que son válidas y discutibles. Muchas gracias. Gracias, arquitecto. No, la verdad es que sin duda se tiene que ver desde un punto de vista mucho más integral, y no solamente desde el punto de vista de urbano arquitectónico, sino cultural, social, sociológico y otros tantos tareas que tenemos pendientes. Efectivamente, llevamos un buen rato trabajando este tema de las transferencias de potencial, ¿no? Cuadratura no está, pero como concepto, bueno, suena como algo accesible. De alguna forma lo lograremos. Hay otras tantas como las administraciones público-privadas y otros tantos mecanismos de los cuales no hablamos aquí, pero de acuerdo con todos sus comentarios y pues agradecidos por el reconocimiento. En esta parte también, sí, ciertamente es importante que, digamos, el análisis vaya acompañado de una consulta como la que está sucediendo a través de este tipo de foros, donde las propuestas se sometan a un escrutinio público, ¿no? Porque finalmente nadie tiene la verdad en su boca o en su mano, ¿no? Realmente los mejores procesos de planeación, tanto urbana como estratégica, pues tienen que ir acompañados precisamente del debate, ¿no? Del escrutinio público, ¿no?
ya que a través de esto es como se construyen las mejores propuestas y las que de alguna manera reflejan a la sociedad, ¿no? En la cual estamos trabajando, ¿no? Y en la cual pues todos somos de interés en cuanto al desarrollo armónico de nuestra ciudad en este caso, ¿no? Creemos que las herramientas que tienen que ver con los sistemas de información geográfica pueden facilitar en mucho lo que hasta la fecha no ha podido de alguna forma ser pues digamos, medido, ¿no? O plasmado, ¿no? Más allá del simple hecho de que, pues, dentro de la herramienta se tenga una delimitación y una superficie de un predio y una construcción, ¿no? Una superficie de construcción que está encima del predio. Precisamente el ejercicio de, por ejemplo, determinar potenciales de desarrollo a través precisamente de los coeficientes de utilización del suelo, que en el caso del centro son generosos, determinan bueno, una condición potencial de desarrollo. Lo que tenemos que instrumentar es de qué manera esos potenciales de desarrollo pueden ser transmitidos hacia otros sectores urbanos y cuáles son los mecanismos para hacerlo. Y en ese sentido puede ayudar administrativamente, como bien dice el arquitecto Guillermo Soto, instrumentos como el órgano gestor del suelo, ¿no? O sea, que básicamente es como así como que el visor encargado y prácticamente el administrador de esos potenciales, ¿no? Obviamente habrá que trabajar mucho con respecto precisamente a los mecanismos más adecuados y sobre todo con las inclusiones normativas y de procedimientos que tengan que ver precisamente con lograr esas transferencias de potenciales. Y sobre todo que sean métodos, y ahí vuelvo a los sistemas de información geográfica, que sean métodos o sistemas muy claros, muy transparentes, ¿no? Estamos hablando de dinero, pues, o sea, en ese sentido. Y por eso mismo, pues, ahora sí que una fiscalización, y en este caso ciudadana, pues, es importante y necesaria. Gracias, gracias por las respuestas. Se quedan muchas preguntas en el chat. No cabe duda que el nivel de detalle de esta presentación y de la investigación y de todo lo que nos plantearon es, bueno, es muy extenso. Podríamos estar aquí mucho más tiempo, pero ya se nos acabó el tiempo. Así que les vamos a pasar estas preguntas a los maestros para que las respondan y las suban al chat. Este video se va a publicar en el canal de YouTube de la asociación y entonces ahí van a poder ver la respuesta a todas sus preguntas. Por mi parte, les agradezco a todos los participantes, a todos los que están acá conectados. Les recuerdo que seguimos con este plan de conferencias. Les recuerdo rápidamente la próxima conferencia. Esta es la que acabamos de tener el día de hoy y la del día 24 de junio. Vialidades y estacionamiento del centro histórico en la ciudad de Chihuahua, con el maestro Leonel Barrientos. Ahora sí que también es un tema que hay bastante de qué hablar. Le dejo la palabra al doctor Federico Mancera. Gracias. Bueno, pues Leonel, gracias Iris. Leonel, Ricardo, la verdad es muy interesante las propuestas. Evidentemente el uso de los sistemas de información geográfica nos dan otra interpretación y comprensión de los procesos urbanos y efectivamente poder articular tanto las necesidades de conservación del patrimonio, el crecimiento inmobiliario, la densificación, pues resulta algo sumamente complejo. Ni siquiera, como dice Guillermo Soto, la Ciudad de México lo ha logrado, pero se ha invertido mucho en su patrimonio, ¿no? Cosa que en la Ciudad de México fue fundamental para estas viviendas y estas vecindades que circulan el centro histórico. Y bueno, diré yo para finalizar que el gran tema del plan de manejo es un gran tema finalmente de buscar modelos de participación ciudadana. Y de lo que acabamos de escuchar necesitamos encontrarlos. Y necesitamos identificarlo a diferentes escalas. Las escalas que encontramos entre las vecindades, entre las gentes que viven en torno a un parque, a estos barrios o estos entornos que nos acaban de comentar Leonel y el propio Ricardo, pues resultan
áreas fundamentales a la comprensión de las gobernanzas. Las diferentes gobernanzas posibles que existen en el centro histórico son importantes a considerar. Igualmente, las leyes generales que permiten la participación ciudadana. Ambas formas de gobierno, ambas formas de participación son fundamentales para que un centro histórico pueda ser democrático, pueda ser consciente de sus propios futuros, su propio presente. Y bueno, con esto terminamos. Agradecemos nuevamente a Leonel y a Ricardo su excelente participación. Y recuerden que en un momento dado tendremos la memoria escrita de esto en un texto. Les recuerdo a Ricardo y a Leonel preparar su texto para poder preparar esta memoria. Y bueno, ya en su momento podamos compartirla. Pues muchas gracias a todos y nuevamente agradecemos la participación a todos los estudiantes, a los docentes, a nuestro Pablo Ortega, en fin, a todos los compañeros que están presentes aquí. Agradecemos su participación. En fin, gracias por su apoyo. Quien guste abrir su cámara para tomar una foto, se lo agradeceríamos para dejar esta sesión grabada. Y perfecto, ahí está, muy bien. Entonces, ahí va. Están abriendo su cámara. Muchísimas gracias para tener aquí su nombre y su... Inclusive tenemos gente de Brasa, Chihuahua conectados. Muy bien. Hay muchas personas interesadas. Ahí va la foto a las 3. 1, 2, 3. Y de la siguiente página, porque son 2, permítanme un momento. 1, 2, 3. Listo. Pues muchísimas gracias. Que tengan una muy buena tarde. Gracias a ustedes. Muy bonita tarde. Gracias. Gracias. Bravo. Gracias. Gracias, bravo.